Habiendo definido los sistemas de coordenadas, sistema de referencia, estableciendo esas relaciones, vamos a ya definir lo que es el tema realmente de este tratamiento, los campos vectoriales y tensoriales. En primer lugar, nosotros vamos a decir que estamos trabajando en un espacio afín, real de dimensión n. Asociado al espacio vectorial V. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver las definiciones de campos en este caso. Comenzamos con campos vectoriales. Definición. Un campo vectorial. Vamos a ponerlo así. V. Sobre el conjunto U, que está incluido en este espacio afín, es la aplicación que tiene la siguiente forma. V es una aplicación de U hacia el espacio vectorial, tal que pone en correspondencia a un punto P de nuestro espacio afín. Hemos dicho que U es un conjunto abierto de este espacio afín. Lo pone en correspondencia con el vector B de P. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos un campo vectorial V sobre este conjunto, es esta aplicación que pone en correspondencia a cada punto P que pertenece a este conjunto U con cierto vector V de P que pertenece a nuestro espacio vectorial asociado. Bien, existe una serie de notaciones, jóvenes, para estos campos vectoriales. Se utiliza este V de P. En algunos textos ustedes van a encontrarlo así, V en P. En algunos otros, V en P o V de P. Cuando ustedes han trabajado en física, en sus cursos anteriores, por ejemplo, nosotros tenemos esto y digamos que tenemos cierta región. Esto es nuestra región U y trazamos los radios vectores y decimos simplemente R, O y P. Y este es nuestro radio vector hacia P. Esa es una notación que usamos. Ahí está. Este es un tipo de estas aplicaciones que nos definen el campo. Entonces, ponemos en correspondencia por alguna ley, alguna regla establecida, con cada punto de estos, un vector del espacio. ¿Está bien? Aquí, nosotros sabemos que, ya que son vectores del espacio, vectorial B, se pueden multiplicar y por un escalar y se pueden sumar. Entonces, se cumple lo siguiente. Si yo tengo dos vectores B más W que actúan en el punto P, esto es la suma del vector en P
más el vector W en P. Si yo tengo F por B, esto evaluado en P, esto es igual al valor de la función F en P multiplicado por BP. Jóvenes, esta F es una función, ¿está claro? Una función numérica que nos da un valor, toma un valor en el punto P. Muy bien. Un ejemplo bastante sencillo son los vectores que nosotros hemos visto. Por ejemplo, dado el sistema de coordenadas regular x igual a x1, xn, que nos pone en correspondencia u con r, nosotros vamos a tener el siguiente campo vectorial, derivada con respecto a xy, esto, u hacia b, es lo mismo que a cada punto P lo pone en correspondencia con la derivada de xy evaluado a P. Estos son los vectores tangentes en cada uno de los puntos con respecto a cada una de las orientaciones. ¿Está claro? Con respecto a cada una de las orientaciones. Esto nos permite a nosotros también lo siguiente. No es necesario, creo, este dibujo, jóvenes, ¿sí? Esto nos permite a nosotros lo siguiente, que dado que esto es asociado, el campo vectorial asociado con el sistema de coordenadas, nosotros tenemos que todo vector V que es definido sobre U se puede expresar como una combinación lineal por los vectores base del campo. ¿Está bien? Es decir, se puede expresar B como un BI por derivada con respecto a XY. Aquí no pongo el P, pero estamos teniendo en cuenta que esto funge de un operador que actúa sobre el punto, ¿está claro? Es un operador que actúa sobre el punto y sería en P, y aquí también sería en la posición de P o las coordenadas de P. Lógicamente estos XY son sus componentes. Luego, disculpen, entonces, como les venía diciendo, en un punto P que pertenece a U, nosotros vamos a tener el vector B en P es igual a BI evaluado en P, el valor que toma la coordenada en P de XY evaluado en P, con P que pertenece a U. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto que tenemos acá nos permite a nosotros una definición. Definición. Las funciones B1 hasta Bn que nos pone en correspondencia a puntos de U con los reales se denominan componentes. O coordenadas del campo vectorial V
en el sistema de coordenadas x1 hasta xn. Entonces, esta notación que nosotros tenemos justamente nos está expresando esa relación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si en U están definidas dos bases, es decir, x igual a x1 hasta xn y x' que es igual a x1' hasta xn'. Entonces, nosotros tenemos que cualquier vector B se puede descomponer en cualquiera de estos dos. ¿Qué significa? Que el vector B va a ser igual a BI derivada con respecto a XY, y esto va a ser igual a BK' derivada con respecto a XK'. Entonces, dado que nosotros podemos pasar de una base a otra por medio del jacobiano, ¿está bien? Por medio del jacobiano, nosotros vamos a tener lo siguiente. La relación que existe, ustedes lo pueden comprobar fácilmente, entre el BK' y el BI está dada por justamente el jacobiano. Jóvenes, aquí hay una cosa. Si yo veo índice arriba y abajo que se repite, eso significa que se está sumando. ¿Está bien? Que se está sumando. Y profesor, en el caso de que uno de ambos exponentes sea negativo, pero sean iguales, no difiere de lo que de esa propiedad. Un momento. Estos no son exponentes, son índices. No son exponentes, son índices. Acuérdate, hemos visto x1 igual a r, x2 igual a teta, x3 igual a phi, por ejemplo. Son índices, nos indican simplemente que son variables distintas. Ya, sí. Ok, no son índices. Bien. Vamos a ver una definición más. Definición. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente: sea f diferenciable en las vecindades del punto P. ¿Está bien? Del punto P. O sea, una función diferenciable. Vamos a poner de todas maneras, creo. Función diferenciable en las vecindades del punto P. Bien, además nosotros tenemos IB, un campo vectorial definido en cierta vecindad del mismo punto P.
Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. La derivada direccional de la función f en la dirección del campo B será la siguiente función. Aquí vamos a tener B, F, evaluado en P. A ver, esto vamos a ponerlo así mejor. F y evaluado en P. Esto es igual a BP, F. Bien, de lo que hemos visto anteriormente, lógicamente esto tiene sentido si es que trabajamos en algún sistema de coordenadas y vamos a considerar de que tenemos coordenadas regulares. Entonces, en estas coordenadas vamos a tener que esta derivada direccional de f en la dirección B va a ser igual a la derivada de f con respecto a xy, esto, xy, por bi, donde tenemos que b es igual a bi, la derivada con respecto a xy. Entonces esto es lo que nosotros tenemos. La derivada direccional de aquí en adelante la vamos a considerar siempre, en la mayoría de los casos, como una derivada en la dirección de algún campo dado. ¿Está claro? De algún campo dado. ¿Alguna pregunta tienen, jóvenes? Entonces, esta es la definición de campo vectorial.